yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Con él vamos a estar hablando de la situación del diálogo, los avances o las frustraciones que hay en este diálogo. Vamos a estar hablando sobre la situación del país. Vamos a estar hablando alrededor de hacia dónde vamos, qué debemos de hacer. Vamos a estar hablando alrededor de la situación económica del país. Y ayer vimos la proyección que hizo el doctor Vidaurre alrededor del sistema financiero y la situación económica del país. Vamos a estar hablando alrededor del tema del ejército. Ustedes han oído mi punto de vista desde la semana pasada, que el ejército tiene que involucrarse. El ejército no puede permitir la existencia de paramilitares. El ejército tiene que dar explicaciones cómo desde terrenos que están bajo su control están situándose francotiradores para dispararle a los estudiantes, como es lo alrededor de la zona de la UNAM. En fin, vamos a estar tocando estos temas con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Antes de entrar con él, hombre, 24 muertos entre el viernes y el día de ayer. La cifra sigue aumentando. Ya hay más de 230 muertos desde que se inició la crisis en abril. Y el diálogo no produce resultados. Resultados que sean claros, que lleven a parar el derramamiento de sangre y la masacre que está sufriendo este pueblo. Definitivamente este gobierno no respeta el diálogo, no respeta a los integrantes del diálogo, no le teme a los integrantes del diálogo y está usando el diálogo. Está usando el diálogo para ganar tiempo, está usando el diálogo para oxigenarse, está usando el diálogo para usar a la comunidad internacional o prevenir acciones de la comunidad internacional, como le quieran poner. Pero la verdad de la cosa es que cada día que pasa hay más muertos, hay un enorme deterioro de la economía nacional, daños considerables y que van a tomar años repararlos en este país. Entonces yo creo que ahora es hora de reflexionar de todos los nicaragüenses. Es hora de reflexionar los que están integrando la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es hora de variar la estrategia. Es hora de cambiar la estrategia. Tal vez inclusive es hora de cambiar actores en este diálogo o reforzar los actuales actores. Pero la verdad de la cosa es que no se puede seguir a este ritmo. Ayer ni en alguna mesa ni siquiera llegaron los integrantes de la mesa de trabajo. Y llegaron siempre volviendo a tocar el tema de los tranques a los que asistieron. Y mientras estaba supuestamente haciendo el diálogo, estaban ataques en diferentes partes del país, sobre todo el lado de Nagarote y Huigalpa, donde desgraciadamente hubieron muertos. Yo creo que es hora de que el gobierno, que todos analicemos
y aportemos en las estrategias que haya que hacer. El gobierno se está oxigenando de este diálogo. Ayer vimos la comparecencia que tiene al mediodía doña Rosario Murillo, hablando con un tono triunfal, hablando de la ofensiva y de los logros que está haciendo el gobierno, diciendo, ya se limpiaron los tranques de León, gracias a Dios ya está limpia la carretera de Nagarote, ya estamos limpiando los tranques por todas partes del país, ya se está volviendo a la normalidad, dice. Vamos triunfando, dice. Vamos devolviendo al pueblo lo que el pueblo quiere. Yo creo que es hora, debería de reflexionar, porque el diálogo ni siquiera quedaron, ayer se levantaron y ni siquiera quedaron convocados para una nueva fecha. Yo creo que es hora de marchas permanentes en la calle, presencia permanente en la calle, a través de marchas, a través de plantones. Hay que tomar en serio la desobediencia civil. Hay que analizar la eficacia o la eficiencia de plantones escalonados. Pero lo que no podemos continuar es así como estamos. Porque ya la ofensiva la está agarrando el gobierno. Hay que solicitar y hay que pedir a la comunidad internacional que realmente empiecen con una ofensiva efectiva y que empiecen a aplicar sanciones al gobierno y a todos sus allegados. Ya la retórica ya no sirve. Pero mientras se esté vendiendo la ilusión que este diálogo está funcionando, la comunidad internacional no va a actuar como debe de actuar. Y el gobierno va a seguir usando este diálogo para alargar el asunto. Porque sabe que si le da larga el asunto, es beneficioso para ellos. Vamos a ir a un cambio, al único que tenemos, para que cuando regresemos toquemos esto y oigamos la opinión de nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis la Copa Mundial de la FIFA al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o si sos cliente postpago, sin consumir tus megas LTE, en exclusiva desde tu celular Movistar. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso
ya con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Acuérdense que si cualquier comentario o pregunta o inquietud que tengan, nos lo pueden mandar por nuestro correo electrónico jaimejarellano@gmail.com o a nuestro número por WhatsApp por 88640111 o por mensaje de texto al 88640111. Lo leeremos y si encontramos el tiempo le pasaremos la pregunta o la inquietud al doctor Francisco Aguirre. Doctor, comentarios. Voy a empezar con unos comentarios de mi homilía de introducción, pues, y voy a tratar de ser lo más breve posible. Primero quisiera mandar saludos a doña Mildred Hernández Ocampo y a doña Irma Sánchez de San Marcos, que me han llamado no para comentar el programa, Jaime, sino para expresar su preocupación, su angustia, su frustración con la situación en el país. Una de ellas, doña Irma, llegó desde San Marcos hasta mi casa para hablarme de cómo están las cosas allá. También quisiera compartir con los televidentes una llamada que yo recibí de Ricardo José Moncada Ruiz y de su esposa Stephanie, que son de Somoto. Hemos escuchado mucho, Jaime, de los problemas que hay en Nicaragua, en León, en Granada, en Masaya, en Rivas, en Managua, en Estelí, en Matagalpa, pero hasta este momento Somoto, el departamento de Madrid, y Ocotal, el departamento de Nueva Segovia, han estado bastante tranquilas. Pero Stephanie me llamó y me habló que el sábado, que fue el Día del Padre, a las 9:20, ella estaba con su marido, con Ricardo, y con sus dos niños de 6 y 8 años, cuando pasaron unos motorizados alineados con Daniel Ortega por enfrente de la casa de ellos y les dispararon 8 tiros, eran 3, 8 tiros, con pistola, con revólver, no eran ametralladoras, no quiero exagerar tampoco la cosa, pero obviamente fue un momento de terror para ella, para sus niños, para su marido, para todo el barrio donde ella vive. Ella vive al lado de un sacerdote, por cierto, que salió inmediatamente con todos los vecinos a defenderla, a ella y a su marido. Pero este no es el primer caso, me dijo ella, de esto en Somoto, pero lo que demuestra lo que estás diciendo vos, que hay una campaña nacional de intimidación a través del terrorismo, Jaime, sí, y de limpieza, ¿verdad?, para buscar a aquellas personas como Stephanie y su marido que han estado en la vanguardia en el pueblo de Somoto de lo que nosotros llamamos la marcha cívica, porque ellos han estado teniendo eso en Somoto. Lo que pasa es que el pueblo es más pequeño y no despierta el mismo interés por parte de los medios de comunicación, pero quería expresar, Stephanie, para con vos mi solidaridad, así como estoy solidario con todos aquellos nicaragüenses que han sido víctimas de estas represiones. Y que no se hueve, ¿verdad? ¿Perdón? Que no se hueve, que la lucha continúa. Lo más interesante es lo que vos dijiste, yo lo iba a decir también en mi introito. 24 muertos en 3 días. Por lo menos ese es el titular uno de los titulares del Nuevo Diario, que es un promedio de 8 por día, Jaime. Y entonces es una situación, pues, en donde uno se pregunta, a propósito del diálogo, que creo que es un tema interesante que mencionaste vos, ¿cuánto tiempo puede continuar el diálogo con muy pocos resultados hasta la fecha y con 8 muertos en promedio durante los últimos 3 días? Yo por eso te dije, creo que te lo dije a vos en la última semana acá, yo entiendo perfectamente bien en ese contexto la frustración de Monseñor Mata, porque él es una persona que me imagino se siente incómodo sentándose a negociar, dentro de comillas, con las personas que son los autores o que son parte de un gobierno que está sistemáticamente reprimiendo al pueblo de Nicaragua. Ahora, quisiera también dar a conocer una primicia en este programa, Jaime. Estuve en contacto con el general Humberto Ortega y él compartió conmigo esta mañana que el día de hoy
va a dar a conocer él una carta pública de él sobre la situación actual del país. No sé si fue con vos o con otra persona que me entrevistó, que alguien me preguntó, ¿y ahí qué pasó con el general Ortega? Está como en Operación Cusú. La semana pasada lo tocamos el tema. Pues ahora parece que Humberto va a entrar otra vez al baile y va a ser bien interesante ver lo que él tiene que decir en su carta. Que algunos piensan que el general Ortega y los otros ex generales jefes del ejército deberían de tener una posición, o deberían de jugar una posición más activa, ¿verdad? Ellos deberían de jugar un papel más de intermediarios, servir de intermediario, tratar de buscar, de influir para que el ejército, en primer lugar, no se esté prestando, como pareciera, en algunos casos que se está prestando a apoyar a los paramilitares. Aquí está los muertos que hubieron en UNAM fueron francotiradores que disparaban de la reserva Morocco, que estaba pegado al estadio de fútbol y que estaba bajo el dominio del ejército. Esas son tierras del ejército. Entonces, ¿cómo pudieron entrar francotiradores en las tierras del ejército? Y así hay varios señalamientos. Entonces, mucha gente dice, bueno, Humberto Ortega, Joaquín Cuadra, Carrión, son gente que debe empezar a jugar un papel activo. Pues ya, aquí no puede haber un nicaragüense que no se active en esta lucha para volver la paz a este país y volver a rescatar la institucionalidad y la democracia. No puede haber, pues el que es espectador es apañador. Bueno, Jaime, no sé si viste vos en el Nuevo Diario, creo que fue de lunes, de ayer en la mañana, una página entera dedicada al tema del ejército. Ahí aparecían declaraciones de José Ángel Aguirre, declaraciones mías, declaraciones de un caballero que es un experto en cuestiones de defensa, de diferentes personas, pues son 4 o 5 diferentes personas, de todo el espectro político, ¿verdad? Y esto viene un día después de las declaraciones de Mónica Baltodano en el Diario de la Prensa sobre el ejército también. O sea que el tema del ejército está cobrando cada día más beligerancia. Yo quisiera muy rápidamente compartir con vos lo que dije en mis declaraciones. Primero, y aquí traje el texto relevante para que lo tengamos presente. En el artículo 93, Jaime, y el artículo 95 de nuestra Constitución Política escrita, se dice lo siguiente: el Ejército de Nicaragua es una institución nacional de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante. Eso está en el artículo 93. Y en el artículo 95 dice: el Ejército de Nicaragua se regirá en estricto apego a la Constitución política, a la que guardará respeto y obediencia. Estará sometida a la autoridad civil, que será ejercida directamente por el presidente de la República en su carácter de jefe supremo del Ejército de Nicaragua. Como dijo una persona en ese diálogo pues, que se manejó en la página del Nuevo Diario, el ejército no puede, por ejemplo, salir a desarmar como están reclamando algunos bien intencionados como vos y otros malintencionados, porque serían los primeros que después van a criticar al ejército cuando el ejército le resuelve el problema a los civiles que los civiles crearon, ¿verdad? Yo estoy convencidísimo de eso. Pero doctor Aguirre, cuando ellos mismos en el norte, en el sector rural del país, supuestamente había grupos armados y algunos decían que era por cosas políticas, ellos decían que eran bandas delincuenciales, pero que además ellos no podían permitir que hubiera ningún otro agrupación armada más que ellos y la policía. Bueno, pero perdóname, Jaime, déjame terminar mi cosa y después podemos hablar de casos como el que vos estás mencionando. Puede hace como 4 o 5 meses que hubo ese problema en el norte.
mi posición personal es que en nuestro país se ha desmantelado la democracia representativa totalmente, Jaime. Y también se ha ido destruyendo la institucionalidad del país, Jaime. Entonces, uno de los pocos eslabones, tal vez el eslabón más sólido que queda de toda la institucionalidad en nuestro país, Jaime, ¿me estás escuchando? Sé que estás viendo lo que estás recibiendo. Lo estoy viéndolo. Es el ejército de Nicaragua. Que por cierto, Jaime, el 21 de abril, 2 días o 3 días después de que estalle esta crisis, es el primero a hacer un llamado hacia la paz, hacia la estabilización y hacia un diálogo como la única salida a la crisis. Y ese mismo llamado a la paz, al fin de la violencia, que también va incluido en el pronunciamiento del ejército, y el diálogo sobre todo, ahora es lo único que escuchaste en la OEA aquel día que estuvieron todos reunidos, pues, y que 11 países salieron a favor de la democratización de Nicaragua, ¿verdad? Y todos, esto también es una introducción al tema de la conversación que vamos a tener sobre el diálogo, insistían en el diálogo y en un cese de fuego, ¿verdad? Y el ejército fue el primero en decir que había que poner un fin a la violencia. En esa medida creo yo que ellos estaban un poco a la vanguardia, pero lo más importante, Jaime, es que de alguna manera que ni vos ni yo lo conocemos, porque hay muchas cosas que están pasando en este país que están pasando tras bambalinas, ¿verdad? Nosotros no sabemos exactamente cómo se dieron. El ejército hasta la fecha, Jaime, no ha entrado, no ha participado en la represión, a pesar de que el gobierno afirma que los que son culpables de todos esos muertos que están detrás de vos, y si los pusiéramos todos en este estudio, estaríamos pues como Encina Mascope, ¿verdad? Con más de 200, como ves, y 230 muertos. Porque si vos escuchás a doña Rosario, los culpables de esto son los delincuentes, los vagos, los vandálicos que andan por las calles de Nicaragua. Entonces, por alguna razón que ni vos ni yo conocemos, el ejército no ha participado en esa represión. Ese es desde su punto de vista. Desde mi punto de vista. Porque quiero decirte que en cuanto a los supuestos francotiradores aquellos, yo lo que entiendo, porque yo lo escucho pues esto en la radio y en la televisión, esos francotiradores estaban en el estadio de fútbol que está allí. No, estaban bueno, yo te digo lo que yo escuché. Yo te digo lo que yo hablé con los estudiantes. Ok, está bien. Y yo te digo lo que yo escucho. Pero de todas maneras, aparte de eso, doctor, si usted le puedo presentar ahorita 100 videos de los paramilitares o los armados, los parapolicías. Los irregulares estos. Los asesinos. Los gangsters. Los asesinos estos. Pues los que atacaron a la niña en Somoto. Los escuadrones de la muerte que andan ahí. Sí. Andan con chaqueta militar, andan con gorra militar, andan con armas militares. Pues ahí no andan con simple pistolita. Ahí andan con armas militares. ¿Y a dónde consiguieron esas armas militares? ¿Cómo puede permitir el ejército que ande gente con esas armas militares? Y ahí andan con gorra militar, con chaqueta militar, supongamos que no son militares. O sea, ¿cuándo fue que sacó el ejército ese comunicado? ¿Hace más de un mes? El 18 de abril. Entonces, de aquí a la fecha, entonces por lo menos que le deben es una aplicación al pueblo. Bueno, ahora vamos otra vez a la cuestión de percepción. Yo he visto los mismos videos que vos en el internet, en los canales de televisión, incluyendo que lo vivo sintonizando porque da muchísima información continuamente sobre esto. He visto la Hilux con los famosos, ¿cómo le diríamos? Fuerza de choque que le decimos nosotros. Y además acompañando a esta fuerza de choque. Ahora, he visto uno que otro con alguna chaqueta de camufla. Pero en la época de paz, antes del 18, yo también vi a gente en motocicleta y yo tengo una chaqueta de camufla que me la trae de los Estados Unidos, que lo uso para ir de cacería en los Estados Unidos, y yo no soy militar. Entonces, para cada uno
que hay alguna chaqueta de camufla, hay 10 o 15 de esos paramilitares que no andan ni con gorra ni con nada. Y el arma de fuego, Jaime, las armas de fuego, yo entiendo que se le está dando la policía. No vamos a hacer programas para debatir si la policía y el ejército no está, porque no hay pruebas, pues. Pero sí se debe. Pero si usted mira los videos, cómo se organizan, cómo van uno detrás de otro, cómo se mueven, cómo las instrucciones que ellos siguen, esas no son personas que no tienen algún tipo de entrenamiento. ¿Quién le dio ese entrenamiento? Esa es la gran pregunta, pues. Pero por lo menos yo digo, el ejército lo menos que debe es una explicación al pueblo. Bueno, ya tenés mi comentario. Pasemos por otro punto. Pero es muy peligroso porque en este momento en que todo el mundo dice que hay que haber cese de fuego, que tiene que ser inmediato, ¿verdad? Que tiene que haber un fin de violencia inmediata, que no puede haber ni un muerto más, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Monseñor Báez, ¿verdad? Entonces, si nosotros por alguna razón fuéramos a decirle al ejército, vaya a desarmar a esos paramilitares, lo primero que ellos dirían es que si no tienen la orden del presidente no lo pueden hacer. Pero en segundo lugar, ¿cuántos más morirían en el momento que él no vea en el Congreso norteamericano, en la administración norteamericana, en el propio diálogo? La consigna es cese de fuego inmediato. Vamos pues. Resolución del Senado, que no lo mencionaste en tu introito, si me permitís muy rápidamente. Ayer 8 senadores, 4 republicanos, 4 demócratas, en un país en donde vos sabes mejor que yo, Jaime, que la división, la pugna entre partidos es tremendo. Senadores como Menéndez, demócrata, ¿verdad? Que va a ser, creo yo, sobre todo si los demócratas retoman el control del Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y una persona que nos ha apoyado a nosotros mucho en Nicaragua a través de décadas. El senador Kaine, que fue el candidato a la vicepresidencia de Hillary Clinton. El senador Rubio. El senador Cruz. El senador Durbin, que es el número 2 de la bancada demócrata en el Senado, un senador por Illinois. Solo para darte nombre, ¿verdad? Firmaron una resolución que ahorita está circulando en el Senado, condenando al ejército, al Estado de Nicaragua por la represión y por la violencia y violación de derechos humanos que estamos viendo a diario en Nicaragua. Y además en esa resolución, que tiene un cronograma, uno por cuanto, ¿verdad?, exhaustivo, que describen la situación espantosa que vive en nuestro país, ellos llegan a la conclusión que el presidente Trump debería de aplicarle sanciones equivalentes al Global Magnitsky a todos aquellos en Nicaragua, que están violando los derechos humanos y metidos en casos grotescos de corrupción. Ahora, esta es una escalada, Jaime. Pero debe hacerle un comentario al respecto. Sí. Y usted estaba aquí cuando dio mi comentario inicial. Sí. Y yo dije que la comunidad internacional es hora de que pasara de la condenación, de condenar y de palabras retóricas a acciones. Esto mismo, para los nicaragüenses que lo están viendo en el exterior y que viene un año electoral, para que no se den vuelta de estos senadores y estos congresistas, porque también nos están guatuseando. Había una ley, una iniciativa de ley del Senado y el Congreso bien fuerte contra Nicaragua, porque el Senado y el Congreso bien pueden proponer a través de iniciativa de ley sanciones a países. Ya lo han hecho con Venezuela, como por ejemplo, para que no vayamos tan largo. Y había una iniciativa de ley que era bien dura contra Nicaragua, contra el presidente Ortega y el gobierno de Ortega. Y en vez de aprobar esa ley, los senadores y los congresistas tomaron el camino más fácil, que es hacer una resolución. Creo que esa es la palabra legal, o trámite legal, una resolución para que el muerto lo caiga Trump y no lo cargan ellos. Yo creo que si realmente el Congreso
y el Senado de los Estados Unidos querían ayudar y quieren ayudar al pueblo de Nicaragua, vieron que hubieran podido aprobar unánimemente esa iniciativa de ley. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, quiero decirte, Jaime, que yo creo que, me imagino que te estás refiriendo a una enmienda que ya aprobaron, que propusieron varios senadores demócratas y Marco Rubio también, y Ted Cruz, para introducirlo en la ley que autorizaba financiamiento, el presupuesto para el Ministerio de Defensa. Lo metían como un capítulo para que no pasaran los procedimientos. Y además para que los otros senadores, porque esto no era en el Congreso, esto era en el Senado, para que los otros senadores lo aprobasen como parte de una ley diferente. Y no lo mandaran a seguir los procesos de la Comisión de Relaciones, etcétera, etcétera. Y todo eso. Efectivamente, eso fue parado. Pero no fue parado por hasta donde yo sepa, no fue parado por ninguno de los 8 que están detrás de esta iniciativa, ¿verdad? Lo que yo sí y para mí cualquier fuego de apoyo que haya del exterior es bienvenido, ¿verdad? En este momento, porque no estamos solos. Ahora la pregunta tuya, la que vos hiciste en tu homilía, es muy acertada. ¿Cuándo van a pasar de palabras de respaldo, de apoyo, de condena fuertísimas como la del vicepresidente Pence, ¿verdad? Que la última fue durísima, a la acción? Porque en el fondo, cuando vos estabas hablando y yo pensando sobre el tema del diálogo, lo que estamos viendo nosotros es un Daniel Ortega que se está burlando de los obispos, se está burlando de la... de todo el mundo. No, bueno, de todo el mundo, pero vamos por parte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La Alianza Cívica. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y se está burlando de todos los nicaragüenses, que es lo más grave, pero también de la comunidad internacional. Aquí vino el staffer más importante, el asesor más importante del Senado. Y entiendo que él tuvo muchísimo contacto con muchísima gente de nuestro país, incluyendo 3 visitas separadas. Y si no fueron 3, tal vez fueron 2, pero la verdad es que no lo sabemos a ciencia segura, con Daniel. Entonces, después vino el embajador Trujillo y se reunió con Daniel. Y yo no sé lo que acordaron con Daniel, pero lo que se maneja, pues, digamos, en el país es que de alguna manera le dijeron que él tenía que adelantar elecciones. Por lo menos eso sabemos, que tenía que adelantar relaciones, porque el mismo Departamento de Estado dice que sería un paso constructivo, ¿verdad? Y lo dijo Almagro también. Pero Almagro no es parte de la administración, ¿verdad? Él está, estoy hablando de los acuerdos con todo esto, pero el tema es que en la medida que Daniel y la Rosario siguen reprimiendo, siguen matando un promedio de 8 nicaragüenses por día, Jaime, siguen diciendo que los culpables de estos asesinatos, de todos estos muchachos que tenés acá, son estos muchachos que no tienen armas, que lo único que tienen es mucho corazón. Daniel y Rosario se están burlando de aquellos aliados internacionales que tiene el diálogo y que tiene el pueblo de Nicaragua. Porque no solo se está burlando del diálogo, ¿verdad? El colmo del cinismo de este gobierno, y cómo se está burlando de todo, que a los que se logran sobrevivir lo están acusando de crimen organizado, de tráfico de drogas, etc. Lo acusan. Ahí hay un estudiante que salvó, que está jugándose la vida a muerte en el hospital. Y ya tiene, el Papa presentó ayer 10 acusaciones por parte del gobierno. A la única sobreviviente de que mataron de la familia, que fue calcinada, ahora están diciendo que ella fue la que inició el fuego. La están tratando de acusar de que ella fue la que inició el fuego. Mira, o sea, la desfachatez, el descaro, el cinismo de este gobierno es inaudito. Entonces, ahora que la comunidad internacional, el pueblo de Nicaragua está despierto.
Pero que la comunidad internacional ya no es solo, ve papá, te estás portando mal. Ve papá, lástima que... Y ahora que actúen, si realmente están preocupados por la paz en este país. Bueno, quiero decirte, Jaime, que yo creo que la comunidad internacional está actuando. Estaba escuchando unas declaraciones en la radio, porque yo cuando estoy en el carro siempre enciendo la radio y voy directamente, para que lo sepan, a la Radio Corporación, ¿verdad? Como tal vez lo haces vos. Y entonces estaba escuchando allí unas declaraciones de la Marinelli Rivas, en donde ella habla de la importancia que ellos le están dando, porque la pregunta que vos y yo tenemos sobre el diálogo la están expresando personas que le entrevistan a ella. Y ella dice que este es el momento de estar enfocado en la avenida acá de la CIDH, de los 3 que vinieron ayer, ¿verdad? Del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que vienen estos días, de la Unión Europea que va a venir, y que ellos ven esto como unos aliados que van a estar in loco, que es una expresión que nos encanta usar a nosotros los nicaragüenses en estos días, para de alguna manera apoyarse en esto para salir de esta crisis, ¿verdad? O sea que una persona inteligente como es la Marinelli está viendo a esto como una cosa muy constructiva, muy positiva, y yo también hasta cierto punto lo veo así. Yo creo que esta gente que está sentada en el diálogo hasta la fecha, diálogo que no ha tenido realmente ningún fruto importante, ¿verdad? Ven al diálogo como una suerte de troika o parte de una troika estratégica. El diálogo como una cosa que ha cobrado una beligerancia mundial importante, ¿verdad? Todo el mundo está ahorita montado en el caballito del diálogo, ¿verdad? Pero por otro lado, ellos cuentan con la presión internacional, y esta resolución, si llega a ser aprobada por el Senado, sería un vehículo que podría precipitar acción por el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que tiene el 90% del poder en cuanto a temas internacionales en los Estados Unidos, y la tercera pata, digamos, de esto es la presión nacional. Y la presión nacional yo la veo en la forma de paro nacional, lo que vos has estado diciendo, desobediencia civil, plantones, toda una serie de tranques, toda una serie de acciones pacíficas, porque Daniel cree que en estos días del campeonato de fútbol, que ya está llegando a su etapa final y todo, acordate que hablamos de esto hace muchísimas semanas, Jaime, él ya está creyendo que el pueblo de Nicaragua se va a agotar. Eso es lo que está jugando. Ese es el juego de él. Ayer usted veía la comparecencia, y después, no es que la comparecencia de la señora Murillo en la radio y en las estaciones oficialistas, y para ella la cosa está volviendo a la normalidad. Y eso es lo que quiere hacer. Y lo único, por eso es que yo decía hoy, pongámosle lo que dice, que usted dijo, que las declaraciones que dio Marinelli Rivas. Ok, es verdad. Estos miembros de la OEA, el de las Naciones Unidas que viene, ¿cómo que le llaman? El alto comisionado. El alto comisionado, eso va a ayudar. Pero el alto comisionado viene en la primera semana de julio, creo yo, la primera semana o la segunda semana de julio, ¿verdad? Los de la OEA terminan a venir a finales de esta semana, y la otra viene a finales de la semana que viene. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, pero te estoy pasando algo. No, por eso. Pero ella dice. No, yo le hago la pregunta ahora a usted. Bueno. Mientras tanto, ¿qué? Por eso que yo decía el peor error que podemos hacer es hacer creer que las cosas volvieron a la normalidad. Por eso que aquí hay que hacer, reactivar unas marchas, hay que mantener activamente la calle, ya sea a través de marchas masivas, cívicas, todos estamos cívicos, a través de plantones cívicos, hay que aumentar la desobediencia civil, ¿verdad? O sea, lo que no podemos es hacer caer en la trampa de que Daniel Ortega quiere vender que la cosa está volviendo a la normalidad en este país, porque no está volviendo a la normalidad en este país. Bueno, hablemos de eso, de esa
ese mito que quiere crear la Rosario, ¿verdad? Y que yo creo que es una parte de la frustración, una de las causas principales de la frustración del pueblo de Nicaragua. Porque cuando el pueblo ve la realidad del país y después escucha a una persona decirte en tonos muy dulces que todo está pijudo en el país, la gente se arrecha, Jaime, perdóname. Así es. Ahora, vamos a hablar de la normalidad en que está el país ahorita. La presidenta de la comisión, de Comisión de Turismo del COSEP, Lucy Valenti, dice que la mitad de los trabajos en el sector turístico se han perdido. 60,000 empleos desde el 18 de abril hasta el momento. Esa es normalidad. Mucul y Seminol, el Hotel Seminol y el Hotel Mucul ya cerraron, y hay 3 o 4 otros importantes de Managua. No estoy hablando de solo los hoteles de boutique en Granada, estoy hablando... El Seminol es de ellos. Sí, pero cerró y tiene rato está renqueando, para ser franco, ¿verdad? Pero eso es normalidad. El recorte de vuelo de American Airlines de 3 a 2, es normalidad eso. El hecho que Volaris ya no esté viajando a Nicaragua y que Iberia haya anunciado que ya no va a resumir los viajes a Nicaragua como el gobierno antes estaba continuamente mencionando como un gran logro. Eso es normalidad. El hecho de que el INCAE está trasladando todas sus clases de MBA a Costa Rica en lugar de usar aquí el campus de Managua, eso es normalidad. El hecho que el comercio ha colapsado, que la venta de carros y de motocicletas andan por cero ahorita, que el crédito de los bancos, la habilitación está parado en seco y las tasas de interés de ellos están subiendo. Eso es la normalidad. ¿Cómo va a explicar eso? Y eso todo se debe a la represión y a la crisis que han creado en el Carmen. Y eso es lo que no podemos olvidar nosotros. Y no deberían de perderlo de vista tampoco nuestros aliados en la lucha por la democratización de Nicaragua externo. Porque para los burócratas, Jaime, es bien fácil, una vez que tienen un caballito, montarse en él y andar en él hasta que el animal colapsa y después pretender todavía seguir andando en él. Usted mencionó hace unos momentos. Otra muestra más de la normalidad nueva. ¿Has visto cuánta gente están buscando su pasaporte y pidiendo visas para ir a Costa Rica, Jaime? Así. Es decir, ¿qué tipo de normalidad es esa? Antes éramos la estrella centroamericana. Todo el mundo decía que Nicaragua era una maravilla, no era como Honduras, Guatemala y El Salvador. Y ahorita ¿cómo estamos, Jaime? Con esta nueva normalidad que nos dice la primera dama que es estupenda. Pues cuando estábamos comentando la vez pasada, ¿desde hace cuánto en Nicaragua no se vivía que a las 4 o 5 de la tarde todo el mundo sale para su casa por miedo de que si te agarra la señal, hay un toque de queda. Hay un toque de queda de facto, porque si te agarra todo el mundo y si te agarra a las 6 de la tarde en la calle te matan. Así es. ¿Quién se atrevería a pasar por la rotonda Ticoantepe ahorita a las 6 de la tarde o a las 6:30 cuando ya está oscuro? Y cuando te están parando ese miembro de ese ejército irregular para preguntarte a quién sos vos, que dónde vas y a quién vas a ir a ver. Un amigo mío que no puede salir de su casa porque vive cerca de la rotonda universitaria pidió una pizza y llegó el muchacho en la moto con la pizza temblando porque lo pararon unos paramilitares para preguntarle que quién era cuando tenía el uniforme de la pizzería y todo y andaba una pizza atrás y que le quiso quitar la pizza. No, sí, no es risible. Es la salvajada, es una salvajada, hermano. Ese es un ejemplo chocho de lo que está pasando acá. Pero lo que no es un ejemplo chocho es lo que está detrás de vos. Y yo creo que debería de poner todos los otros para que la gente comprenda la magnitud de esta cosa. Tendría que llenar todo el pero llenémoslo. Debe hacer una pregunta. Usted mencionó, porque la lógica
no se le ve lógica al actuar del presidente Ortega y doña Rosario Murillo. Yo sí Solo que esté loco, lógica. pues, solo que esté loco, ¿verdad? O porque mientras dice que quiere la paz y eso, sigue mandando a matar gente. Usted mencionó aquí, ahorita hace un momento, que aquí están sucediendo cosas tras bambalinas, decía. Sí. Juan Sebastián Chamorro la semana pasada en este programa dijo también que había negociaciones a varios niveles y que el diálogo es una de los donde se había negociaciones. Aquí se estarán dando negociaciones a otros niveles y que no sabemos o cuándo veremos resultados de esas negociaciones que se están dando a otros niveles. O sea, Si es que se están dando, pues. Bueno, en primer lugar quiero decirte que de que se están dando negociaciones, como dijo Juan Sebastián, es un hecho. Es decir, no fueron a preguntarle a Daniel cómo estaba la cosa en Nicaragua, ni Caleb McGarry, ni el embajador Trujillo, ¿verdad? Eso es lo más importante, digamos, de las negociaciones a las cuales yo creo que se estaba refiriendo Juan Sebastián. Pero vos y yo sabemos también que hay otro grupo que están hablando aquí. Y espero que todos estén coordinados y que todos se den cuenta del juego de Daniel. Quiero decirte, Jaime, después de este exabrupto, ¿verdad?, mío, que en el fondo yo considero que todavía hay que darle tiempo al proceso del diálogo, consciente de que hasta la fecha no ha logrado mucho. Me acuerdo que dijo el monseñor, creo que fue el cardenal Brenes, que se le iba a dar un mes, ¿te acordás, al diálogo? Para ver si había negociación realmente de buena fe. Ya llevamos mucho más de un mes. Y ayer vimos que cuando se sentaron lo de la mesa de justicia, creo que era, la que encabeza para la Alianza Cívica, justamente Juan Sebastián, ni siquiera pudieron reunirse porque no llegaron. No llegaron. Entonces, eso es negociar de buena fe, Jaime. Perdóname. Es decir, eso para mí debería de poner en peligro el diálogo, porque finalmente esa parte de la troika estratégica hasta la fecha no anda muy bien. Ahora, dentro de poco va a venir otro actor importante acá, porque ayer nos percatamos que tanto el cardenal como el Monseñor Álvarez viajan hoy a Roma. Y ellos van a reunirse con el Papa el sábado y van a abordar la problemática de Nicaragua. Ahora, es una cosa que el Papa recibe informaciones, ¿verdad?, escritas, y otra cosa es que lo escuche viva voce de dos de las personas que están más involucradas, dos de los obispos más beligerantes en el diálogo nacional, y uno de ellos, Monseñor Bremen, que fue a Masaya, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Igual que todo, la conferencia episcopal, sí, ¿verdad? Pero no todos fueron a Masaya. No, pero sí, a Masaya estaba, pues, no, la mayoría. Lo que estaba en Managua, pues, sí, fue Monseñor Baez, fue Monseñor Cardenal Brenes, Monseñor Álvarez. Sí, Álvarez no fue. ¿Así? ¿Fue Álvarez o no? Yo creo que sí, Álvarez sí fue. Bueno, no me acuerdo. Pero de todas maneras, están cambiando tan rápidamente las cosas que uno no puede realmente... llevar la contabilidad de todo eso, pero el tema es que el Papa podría entrar en esto de una manera más beligerante, ya no con exhortaciones pues desde su balcón, ¿verdad?, de que el pueblo que está unido con el pueblo que está sufriendo. ¿Por qué cree que le han bajado el actuar, pongamos, no sé si esa es la palabra correcta, a Monseñor Baez? ¿En qué sentido? Ya no habla, ya no lo dejan hablar en público tanto como hablaba antes. O sea, en Twitter, es más, el mismo Frente Sandinista está tratando de diseñar una estrategia para ver cómo lo paran, porque dicen que hay tres focos según para lo que se reunieron, y hay que parar los Twitter de Monseñor Baez, y hay que buscar cómo sabotear mi programa y el programa de Luis Galeano. Esas son las prioridades que tienen que en la guerra cibernética. En la guerra de medios, sí, que le llaman ellos. Esas son sus tres prioridades. Sí. Ellos tienen su troika también, pues.
Ellos tienen su troika estratégica. Mira, Jaime, yo creo que Monseñor Báez obviamente jugó un papel importantísimo en Masaya. No olvidemos que esa es su ciudad natal, ¿verdad? Sí. Y vos viste pues cómo arrancó el aplauso, ¿verdad? Cuando él hizo uso de la palabra y la manera en que él se puso a llorar con ese sacerdote de Masaya que ha hecho una labor extraordinaria en ese pueblo, ¿verdad? Toda la iglesia católica ha sido increíble. Increíble. Entonces, yo no creo que él haya perdido espacio, porque los espacios en donde él brilla es justamente en el espacio de... No, yo no creo que ha perdido, pero pareciera... Bueno, pero dejemos eso a un lado. ¿Qué usted cree en los últimos minutos que nos quedan? Si supongamos, pues, si usted tuviera la alianza, ¿qué sugeriría que fuera el siguiente paso a hacer? ¿O qué haría o qué hubiera hecho usted que estos no han hecho? Bueno, yo creo que cuando uno empieza a prometer cosas, como seriedad, como decir que si no da fruto el diálogo después de un mes, se le va a decir al pueblo que no está dando fruto. Yo creo que uno tiene que... medir la raya. Que poner una raya roja, ¿ok? Y decir, si esto no se cumple para tal y tal fecha, pero realísticamente fijándola, ¿verdad? Cumplir con eso, ¿verdad? Ahora, hemos optado, digo hemos porque ellos están en representación del 90% del pueblo, Jaime. Es el 90% del pueblo que está en este momento acuerpando a la Alianza Cívica, a los obispos, a lo que podríamos llamar los nicaragüenses que anhelan la democracia, ¿verdad? Si ese 90% quiere que esta cuestión, que el diálogo funcione, que hayan elecciones adelantadas, una cosa que el pueblo está pidiendo, además del diálogo y de elecciones anticipadas, es que se vaya Daniel mañana. Eso te lo dijeron a vos en el último programa, El Cuarto Poder, creo que se llama Sandra. Esa es una posición que hay general. Universal. Y hay un dicho, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí hay una expectativa, un deseo por parte del pueblo de que se le ponga un punto y final a esta cosa, incluyendo al hecho de que Daniel siga ocupando la presidencia y Rosario la vicepresidencia. Ahora, lograr eso será lo ideal, como alguien te estaba comentando en El Cuarto Poder. Tal vez, no tal vez, definitivamente es el ideal, pero es alcanzable. Yo fui el que dije, entre lo ideal y lo real. Sí, entonces aquí uno tiene que ser realista, ¿verdad? Muy realista, muy pragmático. Ahora... eso yo no lo veo realista. Bueno. Hasta el momento. Sí, pero hay que después explicarle eso bien al pueblo. Porque el pueblo, si no obtiene eso, el pueblo que no se ha manifestado, no se ha impuesto tan fuertemente, por lo menos en los últimos 40 años en Nicaragua, como se está comportando en este momento, va a sentirse defraudado. Déjeme hacer una pregunta. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista económico, en los tres factores. Hay gente que cree que entre más dure esto, más se desgasta el gobierno y más débil se pone el gobierno. Hay otros que creen que entre más dure esto, va en contra de la oposición, en contra del pueblo y más se debilita el pueblo. Usted mencionó que ahorita solo en el sector turístico, Javier Lucio Valenti había anunciado 60.000 empleos, se había perdido. La mitad de los empleos en el sector. Pongámosle 60.000 empleos. Esa es la cifra que ella dio. Esas 60.000 personas ya no están recibiendo salario. Entre más se alargue eso, ¿qué va a hacer esa gente para comer? Supuestamente se han perdido 150.000 empleos en términos generales a nivel nacional. ¿Qué va a hacer esa gente para comer dentro de un mes? Dentro de 2 meses. Entonces, ¿a quién favorece el tiempo? ¿Al gobierno o a la oposición? Yo creo que ambos grupos
Toda la nación nicaragüense ahorita está siendo perjudicada. Y entre más dure esto, más perjudicado va a ser. Déjame contestar tu pregunta de la siguiente manera. Nicaragua, para salir adelante otra vez, necesita justicia, fin de la violencia y democratización. Si no tenemos esos tres elementos, pacificación inmediatamente, justicia para aquellos que han cometido los crímenes, ¿verdad? Porque estamos hablando de crímenes, ¿verdad? Sí. Y tercero, democratización genuina. Nicaragua no aguanta sin esos tres elementos. Y tiene que ser rápido, porque aquellos que dicen que para el 31 de julio, si logramos resolver esto para el 31, ya para el 31, Jaime, esta economía está totalmente estrellada, pues. Ayer decía el doctor Vidaurre que en 3 meses más el sistema financiero de este país colapsó si las cosas siguen como están. ¿Coincide con él? Yo coincido que cuando hablo yo de la economía, el elemento, y esto no lo comprende la mayoría de la gente, más importante, la pieza que hace que todo el resto de la maquinaria funciona es el sector financiero. Y eso lo vimos en los Estados Unidos en el año 2007, cuando empieza a fracasar el sistema financiero y el gobierno en los últimos días de George Bush y en los primeros, en el primer año de Obama, se dedican principalmente a rescatar el sistema financiero. Es así de crucial eso. Es el aceite que permite que el resto de la maquinaria funcione. Pero también quiero terminar el pensamiento anterior. Nosotros no podemos volver a recuperar nuestra imagen de país, que la estamos perdiendo, porque no te mencioné entre las cosas anormales que están pasando lo que nos pasó con Fitch, ¿verdad? Que nos bajaron de B más positiva a B negativo, ¿verdad? O sea que nosotros no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de emitir bonos en los mercados de capital del mundo, que era un sueño que teníamos hace 4 o 5 meses, ¿verdad? Hace 3 meses lo teníamos. Nosotros no podemos salir de la crisis que vivimos todos con Daniel Ortega allí. Eso es un hecho también. Por eso es que yo he dicho en varias ocasiones, no sé si en tu programa, pero en otro, que ya no tienen ellos, ni Daniel ni la Rosario, un papel o un futuro político en una Nicaragua democrática. No pueden tenerlo. No excluyo que el Frente Sandinista continúa siendo una fuerza importante, sobre todo esa mayoría de sandinistas. Esto es una cosa muy importante, Jaime. La mayoría de los sandinistas están en contra de Daniel y la Rosario ahorita. Sí, el Frente va a seguir siendo un partido. Sí, pero ya no va a estar en el bolsillo del Carmen. No. Y ya tiene rato en estar, porque esas manifestaciones masivas que hemos visto no se hubieran logrado sin el respaldo de gente que se identifican con el sandinismo. Desde allá ha tenido que pagar para los paramilitares, ya haya tenido que crear los paramilitares, pagándole es porque ya no tiene pueblo. Bueno, hemos llegado al final del programa, le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Recuerden todo, hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos en la calle. Espero un anuncio de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de las demás organizaciones de la sociedad civil que hay. Hay que organizar una marcha masiva, hay que hacer plantones, hay que aumentar la desobediencia civil, hay que actuar. Lo que menos podemos hacer ahorita es quedarnos con los brazos cruzados y dejar que este gobierno crea y más de la percepción de que la cosa está volviendo a la normalidad, porque no está volviendo a la normalidad. Este país no vuelve a la normalidad hasta que Daniel Ortega firme que se va. Nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo